tardes, ¿se oye bien? Pues vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde. Buenas tardes a todas y a todos, a los que están aquí presencialmente y a los que nos están viendo desde casa a través de la plataforma. Especialmente hoy queremos darles la bienvenida a las personas que están conectadas desde el Ateneo en vecindario. Mi nombre es Susi Rosales y quiero agradecer a la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana que haya pensado en mí para presentar esta tarde a la ponente Fátima y a moderar el diálogo, y en particular gracias Cristina. Presentar a Fátima es presentar a mi hermana. Las hermanas crecen juntas en la familia que les ha tocado vivir. Y Fátima y yo hemos crecido en la familia de la comunidad cristiana, juntas en la fe, en el compromiso y en el cariño que nos tenemos. Por lo que es para mí un honor presentarla. Fátima nació en el barrio de Las Reollas. Es militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica desde 1995 y actualmente es la presidenta de la OAC Diocesana de Canarias. Está casada con Iñaki, militante también de la OAC, y tienen dos hijas, Yara y Amanda, y un hijo, Omar. Se licenció en la primera promoción de Ciencias del Mar, allá por el año 1987. Estudió varias asignaturas de teología y ejerció como profesora de religión en secundaria desde el año 1988 hasta el 2000. También trabajó para la Oficina Municipal del Consumo del Ayuntamiento de Las Palmas durante un breve periodo de tiempo dando talleres. Del 2004 al 2008 es la coordinadora del proyecto Educa, que dedica su tarea al trabajo de prevención con niños y niñas y adolescentes en situación de riesgo de exclusión social en los barrios de Las Reollas, El Polvorín y Cruz de Piedra. Del 2008 al 2015, el obispo la nombra secretaria general de Cáritas Diocesana. Del 2016 al 2023 ha sido asesora técnica en los servicios sociales del Ayuntamiento de Telde. Actualmente está en búsqueda de empleo. Fátima nos va a hablar hoy de las políticas sociales centradas en las personas empobrecidas. Una vez acabe su intervención, tendremos un ratito de aclaraciones y diálogo, siguiendo la dinámica de siempre de esta escuela. Muchas gracias y adelante, Fátima. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Agradecerle a Susi la presentación, hermanas de fe, hermanas de barrio, hermanas desde chicas. Digo, conocemos desde chicas del colegio. Entonces, vamos a agradecerle también a la escuela que haya pensado en mí, a la hermana Cristina, que ya sabía que si me lo decía no le podía decir que no, con lo cual me puso un compromiso. Pero bueno, aquí estamos. Agradezco también la oportunidad de preparar esta conferencia, de haber leído documentación, de haber preparado y de haberme puesto de nuevo al día en un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a ir empezando. Yo quería empezar con un texto de la doctrina social, de unos textos de la doctrina social de la Iglesia. Pasa a la siguiente. Bien, hay un primer texto ahí de Pacem in Terris, de Juan 23, que nos dice: todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien común por razón de su propia naturaleza, aunque en grados diversos según las categorías, méritos y condiciones de cada ciudadano. Por este motivo, los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a que el bien común redunde en provecho de todos, sin preferencia alguna por persona o grupo social determinado. Aquí ya nos va diciendo la doctrina, pues que el bien común es fundamental y los gobernantes tienen que garantizar que toda persona acceda a ese bien común sin ningún tipo de distinción, como dice ahora. No se puede permitir en modo alguno que la autoridad civil sirva al interés de uno o de poco, porque está constituida para el bien común de todos. Sin embargo, razones de justicia y de equidad pueden exigir a veces que los hombres, las personas de gobierno, tengan especial cuidado de los ciudadanos más débiles, que puedan hallarse en condiciones de inferioridad para defender sus propios derechos y asegurar sus legítimos intereses. Es interesante que nos situemos en lo que la Iglesia también nos enseña, y que nos puede ayudar ahora cuando empecemos a hablar de las distintas políticas, también nosotros a tener esa clave de la importancia del trabajo del bien común, de la importancia de la igualdad y de la equidad y de la necesidad de priorizar las personas que viven dificultad. Hay otro texto también de Gaudium et Spes, que sería la siguiente diapositiva,
en la que nos dicen, los hombres, la familia, los hombres, las personas, vamos, pero no iba a cambiar el texto, los hombres, la familia y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del bien común. Por ello forman comunidad política según tipos institucionales varios. La comunidad política nace pues para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido, y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Es casi una definición de lo que podrían ser o lo deberían ser las políticas sociales, pero vamos, no vamos a ir adelantándonos, ¿no? El tema del bien común. Si empezamos por situarnos a definir lo que son las políticas sociales, pues no es fácil encontrar una definición, porque si consultamos diversos autores y autoras, vamos a encontrar diferentes matices, diferentes formas de entenderla, según pues su época, su formación, y podríamos decir que seguramente también según su ideología. Podríamos comenzar diciendo de manera genérica que las políticas sociales son la forma más explícita y directa mediante la que el Estado reduce las inequidades sociales y, por tanto, construye cohesión social, brindando oportunidades productivas, desarrollando las capacidades individuales y asegurando la protección universal. Esa puede ser una definición, pero vamos a poner otra para que vean que tiene otros matices distintos. Y en esta nos dice que es el conjunto de medidas e instrumentos, aquí ya estamos hablando de cosas más concretitas, que un gobierno tiene para asegurar las necesidades humanas en materia de educación, salud, vivienda y seguridad económica. Pero si vamos buceando en distintos autores y autoras, nos vamos encontrando algunas cuestiones más específicas. Si, por ejemplo, leemos a Cristino Barroso Rival, él dice, en sentido estricto, nos referimos a las políticas sociales, a la actuación de los poderes públicos para mitigar o compensar las desigualdades provocadas por el mercado o por situaciones contingentes que alejan a los individuos de los mecanismos usuales de integración social y laboral. Si vamos a Delovier, él define la política social como el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación o cambiar las condiciones de vida material y cultural de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas de un país en un momento dado. Y si por último nos vamos a una definición de Tito Flores, que es del año 2022, y esta es un poquito más amplia y con distintos matices. Dice, política social es todo aquello que los gobiernos deciden llevar a cabo en torno al mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la población. La política social es un tipo de política pública que busca influir sobre la pobreza, la distribución del ingreso y las diferentes inequidades y desigualdades existentes en una sociedad en un momento determinado. Sin perjuicio de lo anterior, desde otro punto de vista, la acción de las políticas sociales permite canalizar el conflicto social, mediarlo y generar prestaciones de bienes, servicios públicos que tienden a mantener las condiciones estructurales vigentes. Como verán, hay variedad y cada uno lo va interpretando. De todas formas, sí hay cuestiones que son muy comunes. En todos los casos queda claro que el Estado, en los poderes públicos, es el responsable de poner en marcha esas políticas. También que lo que se pretende, vete pasando Fausto, porfa. El Estado... ¿Ahí? Ahí. El Estado, entonces, y los poderes públicos son el responsable de poner en marcha todas esas políticas. También se pretende disminuir o compensar las desigualdades o las inequidades sociales. Lo que ya queda menos claro, o no existe un consenso, es si las políticas de las que estamos hablando se habla solamente de prestaciones y servicios para cubrir necesidades, o bien vamos más allá y hablamos de derechos sociales como un objetivo a cumplir. Si nos situamos en la actualidad,
en el lugar en el que vivimos, en las políticas sociales que se han ido desarrollando en los últimos años, si nos centramos en las motivaciones y fundamentaciones de las políticas sociales, de algunas políticas sociales, vemos que se refieren continuamente a alcanzar derechos sociales en toda la población y buscar las fórmulas para que aquella parte de la población en situación más desfavorecida pues pueda tener acceso a esos derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población. Estamos hablando de eso, de educación, de salud, de vivienda, de servicios sociales, de empleo, y en los últimos años, en los últimos tiempos, también se habla de la garantía de ingresos. Todo eso como derechos a los que hay que alcanzar para toda la población. De todas formas, no podemos olvidar que cuando históricamente empezamos a hablar de políticas sociales, lo hacemos en referencia a la pobreza como necesidad económica exclusivamente. No en este momento, sino cuando empezamos en la historia reciente a hablar de políticas sociales. Y lo que se intenta es erradicar la situación de pobreza, de necesidad económica que tienen personas y familias y de construir lo que se va a denominar el estado de bienestar. Un estado de bienestar para todas las personas y supliendo desde el Estado aquellas desigualdades que el sistema mismo generaba en esas personas. En el proceso de sociedad que hemos ido dando para ir más allá de ese término, pues en todo ese proceso tampoco podemos obviar que existe una situación de desigualdad económica que condiciona la vida de la persona, pero que realmente hay más dimensiones de la persona que están afectadas, que cuando hablamos de pobreza y ahora mismo y exclusión, no solo estamos hablando de necesidades económicas, sino educativas, de empleo, de vivienda, de salud, que nos condicionan, ¿no? Pero sí es verdad que la necesidad económica en muchas ocasiones condiciona el acceso al resto de derechos, aunque no sea la única necesidad que tiene la persona. Y aparte de eso, cuando hablamos de derechos, de llegar a conseguir derechos, socialmente, más o menos tenemos claro que todos tenemos derecho a la educación, de que todos tenemos derecho a la salud, de que todos tenemos derecho, pues igual, a la vivienda. Ya empezamos a dudarlo, pero debería, ¿no? Pero no entendemos muchas veces como derechos básicos, o no lo planteamos normalmente, el derecho a la alimentación, el derecho a la energía, y lo que hacemos es generar el tema de la garantía de ingresos de la renta como un derecho para que podamos cubrir las necesidades más básicas, que son derechos humanos, pero que no los estamos planteando como cuestiones a alcanzar, pero que realmente son necesidades que la persona no puede cubrir. Igual es interesante recordar cómo llegamos a la actualidad de las políticas sociales, o recordar ciertas formas de hacer que se tenían en las etapas anteriores a que existieran lo que llamamos políticas sociales, antes del estado del bienestar. En esos momentos, en ese momento de la sociedad, lo esencial era lo relacional, el apoyo dentro de las comunidades para poder salir adelante, ya que no había sistemas públicos que cubrieran las necesidades de las personas, ni apoyasen las realidades de pobreza, ni necesidad. Y en muchas de esas ocasiones, los salarios o las retribuciones que se recibían por el trabajo no cubrían o no permitían llevar una vida digna mínimamente a las personas, y en muchos casos ni siquiera cubrir las necesidades básicas para la vida. Entonces lo que se creaba era el apoyo entre las propias comunidades, entre los colectivos de trabajadores y trabajadoras, entre los vecinos, que se apoyaban mutuamente para, entre unos y otros, poder salir adelante lo mejor posible. Con la lucha de muchas personas, principalmente de trabajadores y de organizaciones, y con la consecución de algunos derechos, como el salario justo, las acciones de asistencia a las personas más desfavorecidas, el acceso a una vivienda pública o bien condiciones de acceso más asequibles, el desarrollo de una educación gratuita, la universalización de la sanidad, etcétera, hemos ido construyendo lo que se ha llamado el entramado de ese estado de bienestar, que se había convertido en un garante de cierta justicia social. La sociedad, las personas que formamos parte de ella, nos hemos ido acostumbrando a que los gobiernos son los responsables, de ofrecer medios e instrumentos que garanticen que las necesidades de las personas más desfavorecidas están cubiertas, que garanticen que se construya justicia social y equidad social, y que se superen las realidades de pobreza. ¿A través cómo? A través de unos servicios públicos de calidad.
¿no? Se supone que se construyen unos servicios públicos de calidad que se cubren y se garantizan con los impuestos que pagamos todas y todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando ya entramos en esa dinámica, como ciudadanía nos desentendemos, entre comillas también, nos desentendemos de esa realidad que existe de desigualdad, de pobreza y de expulsión, porque nosotros pagamos para que otros se hagan responsables de que no existan desigualdades y no existan necesidades. Pero claro, cuando ese estado de bienestar se convierte en un estado mercado, en un estado instrumento, cuya prioridad ya no es el bienestar de todas y todos, sino que lo más importante para ese estado mercado es estar pendiente y dependiente de las leyes y necesidades del mercado neoliberal, entonces ahí ya tenemos una primera dificultad. Ya el Estado ha cambiado el foco de mirar a las necesidades para cubrirlas a mirar al Estado, al mercado, ¿no? Pero claro, también tenemos una siguiente dificultad. Eso puede pasar. ¿Estamos ahí? Sigue. Es que me olvido que tengo el power. Sigue Fausto. Exacto, ahí estamos en el estado de mercado, ¿no? Entonces, existe otra dificultad y es que ya la población ya no entiende las dificultades y problemas de la sociedad como problemas propios. Ante los que tiene que tomar iniciativas, ante los que tiene que actuar, ante los que tiene que luchar, sino que esa realidad de inequidad y de desigualdad es responsabilidad de otro. Y yo no entiendo que eso sea mío. Si a eso le sumamos la desafección hacia lo público que se ha ido desarrollando en los últimos años por los temas de corrupción, de mala gestión, y que nos llevan a no valorar su necesidad, y no querer financiar su funcionamiento con nuestros impuestos, pues tenemos bastantes dificultades en construir una sociedad de un estilo determinado, porque además es vox populi que lo público no es eficaz y que la administración no sirve para gestionar los servicios. ¿Ustedes no lo sabían eso? Eso es así. Y, por ejemplo, un consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti, decía: siempre he pensado que la administración no es buena gestionando un servicio público. Y eso lo hizo justo cuando presentó su plan de privatización de la gestión de 6 hospitales públicos. Porque como lo público no es eficaz, hay que darle la gestión a lo privado, que son los que saben, los técnicos, y que lo pueden hacer bien, ¿no? Y vamos desmantelando ese estado de bienestar y ya nos hemos despreocupado de la realidad sufriente de los demás. Tampoco podemos caer en la idea de que la solidaridad directa es suficiente. Está claro que la solidaridad directa, privada, es muy beneficiosa, nos ayuda a construir un tipo de sociedad, un estilo de sociedad ocupada en el cuidado de la otra persona y del conjunto de la población y de la sociedad más desfavorecida. Pero tenemos que ser conscientes que eso no tiene posibilidades reales para cubrir todas las necesidades y más en el momento actual. Igual lo que podemos tener claro, o lo que creo que hemos de tener claro, es que el trabajo en lo social debe impulsar y desarrollar la solidaridad a pequeña escala, en el barrio, en la comunidad, en la familia, en las personas que comparten problemas comunes. Pero si solo opera esa solidaridad, ¿qué pasaría con la solidaridad a gran escala en materia de sanidad, de educación, de subvenciones de desempleo, etcétera? Eso, ¿quién apoya a las personas con ese tipo de derechos? ¿No? Entonces, igual lo que hace falta es una organización de esa solidaridad que implique grandes recursos, procedimientos técnicos complejos, personal cualificado, etcétera, y que tengamos una perspectiva integradora y una práctica también integradora de los distintos planos de la solidaridad, que abarquen diferentes formas y escalas. Eso es lo que nos plantean también 2 autores que son Nogués y García Giraldes, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que no todo lo que es bueno a escala local puede replicarse igual a escalas superiores y ser igual de eficaz. Diversos autores siempre han venido defendiendo desde hace bastantes años la necesidad de incorporar a la gestión de los sistemas de bienestar a la misma ciudadanía que se supone que es destinataria de las políticas sociales. No sé por dónde vamos. ¿Sigue, Fausto?
Vale. Entonces tendríamos la necesidad, dicen varios autores, pero además varios son unos cuantos, la necesidad de incorporar a la gestión eso, de los sistemas de bienestar a la ciudadanía para la que están destinados las políticas y los servicios sociales. Entonces, antes hablábamos del triángulo, o hace hasta unos años, Spin Andersen proponía el triángulo del bienestar, que sería la siguiente diapositiva, en el que para describir el espacio institucional donde se sitúan las políticas sociales, elabora ese triángulo. Y él dice, las políticas sociales se sitúan entre el Estado, el mercado y la familia. En ese ámbito y dentro de ese círculo es donde se van a desarrollar las políticas sociales, y esos son los actores principales que van a influir y van a permitir que las políticas sociales se desarrollen. Ya posteriormente, ahora mismo estamos hablando, en vez de un triángulo, estamos hablando por un diamante del bienestar, que es la siguiente. Y en el diamante incluimos un elemento nuevo que es la comunidad. Es la necesidad de que el trabajo y la implicación de toda la comunidad y de las personas beneficiarias de las políticas formen parte del espacio institucional de las políticas sociales, que sean las que también estén dentro de ese diamante. Es una cuestión más teórica, pero vamos. De ahí, de ese diamante, surgiría una propuesta de imaginar y construir no el estado del bienestar, sino un estado de lo común o un bienestar común, que nosotros le hemos llamado de toda la vida a los creyentes el bien común. Pero bueno, es la filosofía. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, señala que lo esencial para un mejor tipo de política es la capacidad de fomentar el amor social entre las personas a través del diálogo y perspectivas nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamiento jurídico. Veremos que el Papa y los especialistas en políticas sociales no van muy desencaminados. Estamos hablando también de construir desde el amor, desde la fraternidad, desde la construcción de comunidades, de la construcción de redes, y la necesidad de ir cambiando lo que tenemos construido para avanzar en la sociedad. Antes decíamos que igual hemos perdido, como hemos perdido la conciencia del proceso de construcción de los derechos sociales, ya que el Estado ha ido asumiendo cada vez más y más necesidades sociales dentro de sus políticas y las ha ido convirtiendo en derechos, perdiendo el elemento de construcción colectiva del que surge. Si pensamos en la gente más joven, entiende que los derechos que tenemos, el derecho a la sanidad, a la salud, el derecho a la educación, entienden que eso estaba ahí de siempre. Y no conocen el sentido de que todo eso se ha ido construyendo con una serie de luchas, con una serie de reivindicaciones, con una serie de procesos y con organizaciones y personas que gestionan la política, que han estado implicadas y han ido avanzando en esa construcción de una política social y de unos derechos sociales determinados. Eso es importante, el que hayamos perdido esa conciencia, porque no somos conscientes ahora mismo de que tenemos que seguir construyendo nuevos derechos y tenemos que seguir manteniendo los derechos conseguidos y que eso se haga realidad en la actualidad. Hay algún autor como Pérez Díaz que nos dice que esa pérdida de la conciencia de la construcción de los derechos y ha hecho que el sistema político y las personas que lo gestionan se hayan ido convirtiendo en una especie de élite que conoce y controla los sentimientos y las necesidades de la sociedad y de la población y de los individuos que forman parte de ella. Entonces, esa élite se hace cargo del bienestar colectivo, manejando los sentimientos de solidaridad y distribuyendo una parte de los recursos en consonancia con esas necesidades que ellos entienden que tiene la población. Es un poquito, a lo mejor, suena un poco duro, ¿no? Pero bueno, es un planteamiento que puede hacernos despertar o decir, pues igual puede ser así. Yo creo que igual no es exactamente así, no entiendo que las personas que gestionan sean esta élite que vive totalmente al margen, aunque a veces puede parecerlo, ¿no? Sino que como sociedad hemos ido considerando que lo más adecuado era descansar la responsabilidad de garantizar los derechos en el Estado y en las organizaciones políticas que gestionan ese Estado y en sus administraciones.
Si lo miramos bien, eso es un éxito democrático. ¿Por qué? Porque entendemos que ante cualquier necesidad que surge, va a existir un mecanismo, va a existir una organización, una entidad que va a intentar buscar respuestas y soluciones a esa situación de necesidad que existe y que se intente afrontar de forma inmediata, ¿no? Si lo llevamos al ejemplo de una inundación, de una catástrofe inmediata, es decir, nosotros sabemos que si hay una inundación o hay una catástrofe, va a haber unos mecanismos y unos organismos que van a actuar para disminuir las consecuencias y para atender a la población. Pues lo mismo estamos hablando en todas las políticas sociales. Es lo que hemos construido y es lo que entendemos que tiene que suceder. Aunque después volvamos de nuevo a recordar que cada vez tenemos más desconfianza en lo público y no creemos en un sistema garantista y mucho menos apostamos por financiarlo. Estamos como en una dicotomía de decir, esto tiene que ser así, tiene que haber alguien que garantice que todas las necesidades estén cubiertas, pero yo no me fío de quien lo gestiona ni quiero financiar esa gestión, ¿no? Víctor Rene dice que es necesario apostar por construir una sociedad que se hace cargo de sí misma. Y el Papa en Fratelli Tutti nos dice, debemos recuperar el sentido de pertenencia a una única familia humana. A fin de cuentas, estamos todos en la misma barca, ¿no? La necesidad de ir recuperando esa conciencia de sociedad. Si nos vamos a analizar algunas de las últimas normas, pasa, Fausto, porque creo que esa era la del Papa de Fratelli Tutti, ¿no? La de Fratelli Tutti 30. Si nos vamos a analizar algunas de las últimas normas que se han ido implementando dentro de las políticas sociales, se evidencia que hay un gran esfuerzo por conseguir la inclusión de las personas y de los colectivos, no solo de cubrir una necesidad o de aportar una prestación meramente asistencial. Se trasladan planteamientos de colaboración administrativa, con el tercer sector, de procesos individuales, integradores, con cierta condicionalidad que evite el acomodamiento de los beneficiarios a la obtención de una renta, por ejemplo, pero que realmente, si lo miramos en la sociedad, no hay avances en la inclusión de las personas de forma real o muy pocos avances. Si hablamos de tasas de pobreza, de índices de exclusión y pobreza, no hay mejora, no hay mejoría. Y sin embargo, las leyes que vamos poniendo en marcha o que vamos legislando, sí recogen en sus fundamentaciones, en sus objetivos, en sus planteamientos, la necesidad de la inclusión, el trabajo por la inclusión, la colaboración para la inclusión y la integralidad de las intervenciones. Otra cosa es que eso se quede en el papel ahora mismo. Podemos decirnos que de cara a las políticas públicas hay un montón de retos por delante que aparecen ahí, pero que yo voy a ir diciendo, pero que pueden ser más, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, el desafío de los poderes públicos, hay un desafío que tienen que los que defienden las políticas garantistas en materia de derechos humanos y que han conseguido paliar los efectos de las distintas crisis y las medidas de autoridad, sería diseñar espacios y estructuras sociales y políticas que sean difíciles de revertir. Es decir, que no venga una nueva crisis de lo que sea y todo lo que hemos conseguido vaya hacia atrás por un cambio político, sino que hay que diseñar espacios que realmente comunitariamente se acepten y se consigan, y eso no pueda revertirse fácilmente. Había que ganar lo que decíamos antes, la hegemonía de pensamiento en la ciudadanía de que el sentido común de la necesidad de los servicios públicos de calidad, de que eso es necesario y los necesitamos. Y que es necesaria inversión por parte del Estado y la solidaridad entre personas, que una cosa no quita la otra. También es importante seguir luchando y ganando la batalla por la perspectiva de derechos que muchos movimientos sociales siguen llevando adelante y que también muchas instituciones están adoptando. Tener una perspectiva comparada, es decir, fijarnos en aquello que funciona y donde funciona, en aquellas normas que funcionan, para traerlas a nuestra realidad y conseguir ir avanzando y adaptarlas a nuestra realidad. Y sobre todo, sumar esfuerzos desde los distintos ámbitos de la sociedad civil para poner todos estos temas de políticas sociales y de necesidades en la agenda pública y propiciar soluciones, que no sean siempre el último elemento que se mantiene en todas las agendas políticas. Si volvemos a las políticas concretas, nos hablan de derechos, ¿no? Y muchas de ellas nos hablan de derechos subjetivos, de renta, de salud, de educación.
se esfuerzan por establecer mecanismos que posibiliten que las personas en situación desfavorable puedan vivir procesos de inclusión, que la lleven de la exclusión moderada o de la exclusión severa a la integración. En el caso de la renta canaria de ciudadanía, se plantea como derecho la inclusión social. La renta canaria plantea que la prestación de la renta, la prestación económica, es un derecho subjetivo, pero es que además plantea que la inclusión social es un derecho también subjetivo, que eso es un paso bastante grande, ¿no? Un paso que va más allá. ¿Cómo se consigue esa inclusión? No lo dice, pero lo plantea como derecho. Es un planteamiento muy interesante. Entonces, yo lo que me planteo es la bondad de las normas que se generan para avanzar en la justicia social, en la equidad y en la disminución de la pobreza y exclusión, para mí no tienen duda. Es decir, hay un planteamiento de realmente avanzar en todas esas cuestiones. Existe intención clara por mejorar la vida de las personas y por buscar las fórmulas de cooperación que lo permitan, pero no se avanza en conseguirlo. Volvemos otra vez, no sé por qué, al mismo sitio de tropezar. Si nos situamos, vamos a pensar en personas concretas, que a lo mejor conocemos o no conocemos, pero supongamos una persona que tiene una necesidad y que tiene que acceder o quiere acceder a una renta canaria de ciudadanía o al ingreso mínimo vital. Tiene que presentar una solicitud, tener documentación, cumplir requisitos, entrar a una página web, saber cómo acceder, sacarse una foto a la vez que manda selfie para que se suba a la página. Primero tiene que tener internet, tiene que tener un ordenador, tiene que tener competencias digitales. Y si estamos hablando de que estamos hablando de una persona con una situación de desventaja, ya le estamos sumando una nueva desventaja y un nuevo desequilibrio. Porque para acceder al derecho hay una serie de pasos y de dificultades y de premisas que tiene que cumplir para llegar. Pero supongamos que ya la persona, porque se le apoya, porque tiene alguien que le ayuda, porque en los servicios sociales le están echando una mano para que acceda, cumple todos los procedimientos y accede al derecho a una renta. Accede al derecho y dice, tiene, después de 6 meses, un año, de haberlo presentado, dicen, se le concede. Tiene usted el derecho, que se supone que lo tenía, pero bueno, tiene usted el derecho a tener una renta digna, ¿no? Entonces ahí accede a ese derecho y entonces estamos en la necesidad de elaborar planes, elaborar procesos de inclusión en los que la persona tiene que aceptar el proceso porque existe una cierta condicionalidad en la norma que establece que para que la persona no se acomode, tiene que tener una serie de tomas y dacas, es decir, yo te doy, tú me das, ¿no? Ahí podemos empezar a detallar los tipos de planes, las dificultades que existen de alternativas reales para la inclusión, es decir, a dónde derivamos a las personas, qué alternativas hay para que la persona consiga empleo, consiga una formación adecuada, consiga un proceso de salud o de educación o de formación. Las alternativas suelen ser bastante limitadas, con lo cual tampoco es muy real. Entonces, las dificultades en búsqueda de alternativas, la escasez de personal para la elaboración de los planes y para el seguimiento adecuado de los planes y muchas cosas más que igual nos alejan de la globalidad esa que teníamos claro de que vamos a luchar y a trabajar por la igualdad y la equidad de las personas. Entonces, cuando vemos todo esto, a mí se me ocurre que no podemos dejar de hablar de la transversalidad, de políticas transversales que no existen, creo yo, desde mi conocimiento, que vayan más allá de los departamentos estancos o de los compartimentos de sanidad, educación, renta, vivienda, empleo, justicia, sino que haya una transversalidad. Y para eso yo entiendo personalmente que las políticas sociales han de poner a la persona en el centro y han de generar verdaderos procesos de trabajo y acompañamiento de las mismas. Pero para ello necesitaremos de nuevo la transversalidad y la flexibilidad. Porque si yo tengo una persona, una familia, con una serie de necesidades, lo que normalmente tenemos es la persona va a esta puerta y toca servicios sociales, va a esta puerta y toca empleo,
va a esta puerta y toca sanidad, porque normalmente tiene problemas de salud, tiene problemas de formación, tiene problemas de empleo, tiene problemas de renta. Entonces va tocando a distintas puertas y en cada puerta le dan una respuesta, la que sea, que a lo mejor es contraria a la que la otra puerta le están dando. Y se supone que lo que tenemos que intentar es que si la persona es el centro de la política, la persona es la que avanza. Y las administraciones, las entidades y la política lo que hacen es poner puntos de apoyo para que la persona avance y van cada uno avanzando con ella y aportando en cada momento lo que la persona y la familia necesita para que avance. No es la persona la que lucha para conseguir, sino somos nosotros, sociedad, los que acompañamos en cada momento a la persona para que consiga realmente la inclusión, desde la educación, desde la salud, desde la economía, desde todo lo que necesite, ¿no? Esa sería la transversalidad. Y la persona siempre en el centro. ¿Eso es fácil? Pues yo entiendo que no. Pero vamos. Entonces, igual hemos de buscar espacios de diálogo, de trabajo, de investigación, que permitan avanzar en formas de hacer y construir unas políticas que realmente estén al servicio de las personas y especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad. Si pensamos en aquellas que se encuentran en situación de exclusión severa, que es la exclusión máxima, ellas deberían ser la máxima prioridad en cualquier política social, ¿no? Pues no podremos hablar en este caso de lo que decíamos, de una mera necesidad económica. Normalmente existen varias necesidades que acucian a esa persona. Hay una cadena de realidades que desembocan en esa exclusión. El informe FOESA habla de varias dimensiones que son las que conforman la realidad de exclusión. Hablan de la dimensión del empleo, del consumo, de la política, de la educación, de la vivienda, de la salud, del conflicto social y del aislamiento social. Es evidente que tenemos políticas que atacan o que intentan solucionar las dificultades en cada una de esas dimensiones y que plantean mecanismos por separado para la equidad y el avance de las personas. Pero la realidad tosuda nos vuelve a decir que no están funcionando de la forma que realmente necesitaríamos para que los índices de pobreza y exclusión se reduzcan en un porcentaje considerable. Fernando Fantova fue un consejero del gobierno vasco y pues ha presentado diversos estudios, investigaciones y sigue siempre dándole vueltas al tema de lo social. Y plantea él la necesidad de innovación sociosanitaria y convivencia comunitaria. Y él nos dice que teniendo en cuenta la crisis de cuidados que hay en la realidad social actual, pues que había que repensar conjuntamente importantes elementos de la política sanitaria, de la de servicios sociales y de la de vivienda a la luz del enfoque comunitario. Entonces él plantea, que es una opción, que digo, para que veamos ideas que se van dando, que habría que plantear como unas líneas de acción para empezar, que sería transformar la sanidad, una transformación de la sanidad que le permita hacer frente al reto de la cronicidad y la haga menos vulnerable a los procesos que existen de excesiva o inadecuada medicalización, de tecnificación y de corporativización dentro de la sanidad. Que se desarrolle un sistema público de servicios sociales y que se configure como pilar de envergadura y reconocimiento tal cual lo es la educación o la sanidad. Y después que haya una reorientación de la política de vivienda que le dé más peso a la rehabilitación, la accesibilidad, el alquiler y los espacios y los servicios y procesos compartidos y comunes. Él lo que nos dice, como ejemplo, es que si desarrollamos y fortalecemos los servicios sociales como ese nuevo pilar del sistema de bienestar, ofrece oportunidades que tienen que ver con la incorporación de las 4 perspectivas transversales. Y él plantea 4. ¿Qué serían? Él dice, la transversalidad sería en igualdad y atención a la diversidad, un eje transversal. Otro eje transversal familiar. Otro eje transversal comunitario y un eje transversal de fomento de la iniciativa social. Esa sería transversal a todas las políticas sectoriales de servicios sociales. En la medida que todo eso se incorporara a todos los enfoques transversales, habría procesos de innovación en los objetivos, en la operativa, en la articulación y en los otros elementos de las políticas sociales y por extensión de toda la política, de todas las políticas en general. Esas 4 perspectivas transversales, nos dice Fantova, en la medida que potencia la responsabilidad y la participación de diversos agentes, porque él dice, esos 4 ejes van a propiciar que participen el individuo,
la familia, la comunidad y la iniciativa social. Entonces, si se mantienen, deberán contribuir a la sostenibilidad económica, política y social de los servicios sociales y de la política social en general. Yo no sé si es la solución, pero bueno, es una idea para seguir discutiendo, para seguir investigando y para él plantea aspectos concretos de transversalidad, de cómo empezar a trabajar sobre la transversalidad en las políticas sociales. De todas formas, no hemos avanzado en esa transversalidad. Yo creo que ni siquiera está planteada la transversalidad en la mayoría de las políticas sociales, siguen siendo políticas sectoriales, pero sí que podríamos por lo menos llegar al acuerdo de que las políticas sociales tienen que describirse en clave universal, integral y comunitaria. Si vamos a las políticas que tenemos en la actualidad, no podemos decir otra cosa que en sus planteamientos son universales, ya que se hace el esfuerzo, se tiene la convicción de que la igualdad y el bienestar es un bien público que el Estado protege. De todas formas, podemos tener bastante asumido socialmente que la educación es un derecho universal, que la salud es un derecho universal, eso creo que no lo dudamos, aunque en la realidad haya muchas dificultades para que realmente todo el mundo tenga acceso a la salud y a la educación en ocasiones en igualdad de condiciones que el resto. Pero en cambio, cuando hablamos de renta, cuando hablamos de empleo, a lo mejor la universalidad se nos queda así como un poquito diciendo, no sé yo. O la vivienda, no sé yo si todo el mundo tiene derecho a el empleo, no sé si yo todo el mundo tiene derecho a una renta, no sé yo si todo el mundo tiene derecho a, ¿no? Ahí ya cruje un poquito, pero también se plantea en esas políticas sociales, también se plantea la universalidad. Después ya podemos hablar de falta de recursos, de segmentaciones, de incentivos que no hacen real que la universalidad se dé. Si hablamos del otro adjetivo que le poníamos, que era la integralidad, a eso hay que darle unas cuantas vueltas todavía, ¿eh? Porque habría que ensamblar, enlazar, de forma que se consiga. Tenemos como casas terreras y necesitamos un único edificio de política integral, de trabajo integral, con lo cual tendríamos que construir o hacer pasillos o túneles o algo que todo eso se ensamblara como si fuera un único edificio, ¿no? Todavía queda mucho por avanzar ahí. Y en cuanto al enfoque comunitario, sí que se pueden encontrar pulsos, ideas, iniciativas en las distintas políticas, pero que no somos capaces de desarrollar. Al margen de experiencias piloto en barrios, en pueblos, en organizaciones determinadas, de enfoques comunitarios, de desarrollos comunitarios, de proyectos comunitarios, de trabajo en comunidad, queda mucho por desarrollar dentro de las propias políticas, todo lo que es la inclusión y el enfoque comunitario. Entonces, hemos de seguir trabajando, por lo tanto, en esas tres líneas, en que las políticas sean realmente universales, integrales y comunitarias. Y recordar que todas las políticas son fruto de un proceso constructivo de la propia sociedad. Y en esa línea, pues tendríamos que seguir hoy avanzando en estos momentos para ser capaces de ofrecer instrumentos que nos encaminen a la construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria, hoy en día. No con los elementos del estado de bienestar de los años 80, los años 70, sino hoy en día con la nueva sociedad o la nueva relación que tenemos entre las personas. Y eso realmente requiere colaboración entre entidades, administración, personal técnico, universidad, sociedad, para que vayamos definiendo cómo tiene que ser esa política social y cómo tiene que ser la sociedad que queremos construir. Es importante que seamos capaces de dar protagonismo a las personas que son las destinatarias de esas políticas, que les demos protagonismo tanto en la creación de las políticas como en el desarrollo de las mismas. Que escuchemos, dígame, al final igual, apúntala. Que escuchemos sus necesidades, pero también sus propuestas, sus formas de entender la intervención en sus propias vidas. Que las políticas sean el marco para llevar a cabo procesos de transformación personales y comunitarios, que ofrezcan opciones reales de inclusión, que combinen políticas económicas y fiscales con políticas sociales para que no se entienda que las personas pueden salir de la situación de exclusión y llegar a una situación de inclusión si no hay aportación económica y si no hay una política fiscal que potencien todos esos elementos. Se trataría de poner en marcha las mejores herramientas que seamos capaces de evaluarlas, cómo funcionan o no y sus resultados, para que no sean algo estático, sino que puedan ir adaptándose a las necesidades existentes.
Los procesos de exclusión que existen son procesos muy complejos y por lo tanto requieren diversificar las intervenciones, flexibilizar, descentralizar la toma de decisiones para que las formas de acceso sean reales en cada caso. Las metodologías de intervención deberían estar centradas en las personas. Las profesionales y los profesionales han de tener los recursos necesarios y la capacidad de decisión que les permita dar soluciones o por lo menos ofrecer soluciones adecuadas a las personas. Y para ello es fundamental el trabajo conjunto de departamentos, de administraciones, del tercer sector, de la comunidad, ya que se requerirán intervenciones desde los distintos sistemas de protección social que deben estar articulados, ser coherentes, tener un proyecto único, diseñarse de forma conjunta y en las que la persona destinataria sea realmente la protagonista y puede tomar sus decisiones desde el acompañamiento técnico. Lo que decíamos antes, la persona y la familia es la que va avanzando y los demás vamos acompañando ese proceso. Igual tendríamos que creer realmente que la persona que vive una situación de empobrecimiento es igual que cada uno de nosotros y de nosotras, que ha de tomar sus decisiones, que serán acertadas o erróneas en cada momento, igual que las tomamos nosotros, acertadas o erróneas en momentos de nuestra vida, que la persona que está en esa situación de exclusión tiene posibilidades y capacidades, no solo tiene problemas y necesidades, y que quiere algo para su vida. La persona a la que van destinadas esas políticas y con las que trabajamos, realmente quieren algo para sus vidas y a lo mejor tendríamos que preguntarles qué es lo que quieren. Hemos de construir un modelo de acompañamiento cercano, de estar junto a, de escuchar, de analizar, de apoyar en la toma de decisiones, de orientar desde el conocimiento y de respetar a la otra persona por encima de todo. Igual podríamos empezar pensando ¿qué querría yo si estuviera en la situación de esa persona, en este momento y en este lugar? ¿Y qué estaría pensando con lo que me está sucediendo? Por intentar entender lo que la otra persona vive y ver por dónde caminar. De todas formas, todo esto requiere un cambio muy grande en la forma de entender todo el trabajo en el ámbito de lo social, con un cariz importante en lo comunitario, en el desarrollo comunitario, en el trabajo de la comunidad y en el trabajo relacional y de tejer redes. En las relaciones, en las redes interpersonales, las redes interorganizacionales, recursos para llevarlo a cabo, la convicción de que el trabajo integral por procesos es necesario y es eficaz, desde la transversalidad. Y las políticas sociales actuales yo creo que van en una buena línea en su planteamiento y en la consecución de derechos y en la necesidad de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Pero nos falta su aplicación real, nos faltan los medios, las medidas, los recursos para que eso pueda llevarse a cabo. Igual tenemos unas buenas políticas o que intenta hacer unas buenas políticas, pero no tenemos los recursos, ni los medios, ni el personal, ni los dineros para llevarlo a cabo. Y sobre todo las interrelaciones. Y el Papa nos dice, pasa Fausto, que para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Igual habría que hacerle caso. Y como a veces todo esto también nos genera cierta ansiedad y cierta desesperanza porque vemos que las cosas no avanzan, pues él también nos dice, la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Y gracias, y ahora ponemos un vídeo de una canción para que no ilumine. Sí, somos voz, somos canto de una nueva humanidad, somos grito de justicia, somos promesa de paz y denuncia de este mundo desigual. Sí, somos luz, somos foco que se centra en los demás,
Somos fuego compartido que ilumina la verdad, que nos hace comprender la realidad. Somos parte de la vida, somos parte de la fe, somos redes que se lanzan para llenar de esperanza al hombre y a la mujer. Somos sueños de futuro, somos ganas de ayudar, somos redes que reúnen, que se suman, que construyen, somos solidaridad. Somos más que unos ingenuos, mucho más. Somos manos que transforman, somos pies que al caminar van abriendo puertas a la libertad. Somos parte de tu vida, somos parte de tu fe, somos redes que se lanzan para llenar de esperanza al hombre y a la mujer. Somos sueños de futuro, somos ganas de ayudar, somos redes que reúnen, que se suman, que construyen, somos solidaridad. Somos redes que reúnen, que se suman, que construyen, somos solidaridad. Gracias, Fátima, por los planteamientos que seguro que nos han dejado dando vueltas en la cabeza más de una y una. Vamos a abrir un turno de palabra. Las personas que están conectadas online pueden levantar la mano, que Fausto... No, Fausto. Y las personas que están aquí, si quieren, me van diciendo el nombre, porque por problemas de horario y esto vamos a tomar nota de todas las personas que quieran hablar y después Fátima contesta o aclara o entramos en el diálogo, ¿vale? Entonces, si no les importa, como no los conozco a todas, me dicen el nombre. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién más? Guillermo. ¿Quién más? Anímese que va a ser así un turnito cerrado, ¿vale? ¿En el online hay alguien que haya pedido la palabra? Esto está fatal. ¿Pero está pidiendo la palabra? ¿Pefi también? ¿Alguien más de los que están en la sala? Vale, pues Beatriz. Espérate un poquito para que te dé el micrófono, Cristina. Gracias. Entonces, ¿qué le dirías vos o usted a las políticas sociales, a las políticas públicas y a todos un escalafón? Gracias. Guillermo.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la exposición, Fátima. Se me viene mucho a la cabeza una frase de Pepe Suárez, que me repetía hasta la saciedad: no podemos estar esperando por caridad aquello que nos corresponde por derecho. Y me la repito constantemente. Fátima ha hablado de la existencia de una élite que sabe, que conoce y controla los sentimientos, las emociones y las necesidades de una mayoría social. Fue la nota que tomé. Existe esa élite. Y es una élite que, desde mi punto de vista, está creciendo cada vez más con la gente que se incorpora a la gestión de los servicios sociales. En su momento les planteé al gobierno canario, a través de su vicepresidente, en aquel momento Román Rodríguez, que cuando iban a empezar a hablar de inversión social en vez de gasto social. Todavía estoy esperando la respuesta, porque creo que ese planteamiento, la palabra crea, y cuando hablamos de gasto social estamos pensando que es algo que se tira por el bajante, cuando podríamos estar hablando de inversión social, porque cuando invertimos en lo social, invertimos antes que nada en salud, invertimos en formación, invertimos en vivienda, invertimos en las necesidades. Yo creo que el cambio debería ir por esa línea. Estamos leyendo las encíclicas del Papa actual, Fratelli Tutti y otras, donde habla de unos mismos temas que ya se hablaron en 1999, por poner una fecha, cuando se hablaba del desarrollo humano, cuando se hablaba del índice de desarrollo humano, y se hablaba de salud, de formación y de cubrir las necesidades básicas. He tenido el privilegio de asistir a una charla que hubo, y acorto ya, en el Cabildo, sobre la renta básica universal, individual e incondicional. Creo que Fátima apuntaba por ahí algunas condiciones que se están pidiendo tanto a la renta canaria de ciudadanía como al ingreso mínimo vital. Se está planteando cosas diferentes. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué no exploramos o por qué no obligamos a explorar estas nuevas vías? Yo si tuviera la solución ya lo habría dicho, que conste de entrada. A ver, yo creo que la cuestión sería que haya intención de avanzar, es decir, lo que todos planteamos, lo que los que más saben de políticas sociales plantean es la necesidad de que como sociedad y como gobiernos y como universidades decidamos que es necesario cambiar el chip, es decir, que lo que tenemos no funciona, que las políticas son buenas, el planteamiento de las políticas es bueno, pero que hay algo que hace que las políticas no funcionen. Igual está en los procedimientos, en los planteamientos, en el desarrollo, en los recursos, y que es necesario que tanto los políticos y políticas, como los técnicos y técnicas, como las personas, las universidades, los investigadores, se sienten y nos digan o estudien, dialoguen, creen cómo poder ir desarrollando esas políticas de manera eficaz. Hay muchas cosas que habría que cambiar, es decir, habría que cambiar en principio las administraciones públicas, porque las administraciones públicas ni son ágiles ni son eficaces, pero porque las hemos hecho de esa manera, es decir, no es que las cosas no funcionen porque hay un poder superior que hace que las administraciones públicas de por sí sean malas, igual que dice, es que la persona es así, la pobre, porque es que no, el destino la ha hecho así. No, es decir, las administraciones públicas funcionan así porque hay una serie de políticas que nos indican que tienen que funcionar así, que es que funcionen mal, que no den respuesta a los problemas de la ciudadanía. Eso habría que modificarlo. Y claro, cuando hablamos de problemas con las personas de situaciones de exclusión, nadie ha dicho que sea fácil, yo lo dije, las realidades de exclusión son complejas. El trabajo con las familias es complejo. Los problemas básicamente se empezarían a solucionar trabajando con los niños y las niñas desde muy pequeños. Pero eso supone un trabajo comunitario. Y cuando hablamos de trabajo comunitario es trabajo de personas
que acompañan a esa familia y a esos niños y niñas desde que son pequeños, que apoyan en muchos momentos de la vida, en el desarrollo personal del niño y la niña, en el desarrollo familiar, que aportan no solo formación, sino que aportan criterios, aportan valores, porque sabemos que hay familias que no tienen valores, que no tienen criterios, porque nadie se los ha dado. Es decir, es un trabajo muy amplio y muy complejo, pero que tenemos que decidir como sociedad que queremos que ese camino se ande. Y que nosotros tenemos que hacernos responsables de la realidad de las personas. Que no porque haya un gobierno que tiene que garantizar los derechos, yo puedo quedarme en casa y decir, ya lo harán ellos. Sino que como sociedad tenemos que intentar luchar porque esos derechos se cumplan. Y tenemos que luchar por que la exclusión desaparezca, igual que luchamos por 1000 cosas que nos interesan. ¿O no? Cada uno sabe por qué se mueve. Si me gusta un equipo, salen miles de personas a la calle porque el equipo ganó y porque el equipo hizo y movemos miles y miles de personas, pero cuando hay miles y miles de personas que no tienen para vivir, no nos movemos. Es un cambio de conciencia. Digo que es un tema complejo, pero que yo creo que no se puede perder la esperanza en que podemos irlo cambiando poquito a poco, cada uno desde su compromiso, desde su participación, desde su organización, desde su ser y hacer, crear conciencia de esa necesidad de cambio y donde podamos influir para que esa posibilidad de cambio se vaya dando y darle también voz a la gente y posibilidades a la gente que sabe. Y de por qué no exploramos nuevas vías, vamos a explorarlas. Digo que es una cuestión de planteamiento. Yo entiendo que la gestión política es muy complicado y entiendo que elaborar políticas sociales pues es complejo, pero es más complejo fomentar un cambio en la administración, un cambio en la gestión pública, un cambio en los planteamientos. Es algo profundo, lo que pasa que igual habría que plantearlo, ¿no? Yo creo que hay gente que va caminando y hay pasitos que se van dando en el desarrollo comunitario, en el trabajo comunitario. Hay investigadores, Fantova es uno, hay otros investigadores que van proponiendo, que van dando siempre alternativas y yo creo que en las políticas se va notando. Igual nos falta la realidad de las políticas en el cambio de la administración pública. A mí me parece fundamental el cambio de la administración pública, el cambio en el funcionamiento de la administración pública. Y la necesidad de recursos reales, de que haya inversión. Igual que decimos que en educación lo que se hace es inversión, lo que en sanidad lo que se hace es inversión, en servicios sociales lo que se hace es inversión, no es gasto, es inversión. Pero yo no tengo la solución, por desgracia, ya me gustaría. Pero bueno, que entre todos, digo que aquí hay gente de universidad, gente de administración pública, que pueden ir cada uno empujando por su lado, poquito a poco, cada uno el que se pica porque nos come. Hola, buenas noches. Soy Ana Julia. Yo lo que sí digo es por qué se está trabajando tanto en favorecer la sanidad privada y dejando caer la sanidad pública. Eso es lo que yo me pregunto todos los días, porque la sanidad pública cada vez está peor a favor de la privada. Buenas noches. Pero es una de las cosas que planteé, es decir, cuando el Estado deja de ser un Estado que se preocupa por las personas y por las personas más necesitadas y lo que se preocupa es por las leyes del mercado, pues entonces, si las leyes del mercado lo que buscan es el beneficio de unos pocos y que el capital gane más dinero, evidentemente llegamos a ir creando la conciencia en la población de que el servicio público no sirve, es ineficaz. Dense en cuenta cada vez que hay un problema y se nos repite, esto no saben hacerlo, la administración pública no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, y el siguiente paso es, lo privatizamos. Y nos dicen, no funciona, no funciona, no funciona, y nos creemos que no funciona. ¿Por qué? Porque se le reduce presupuesto, porque hay la sanidad, cada vez hay menos médicos, cada vez hay menos dinero para lo que se necesita, no menos, pero en comparación con las necesidades, el dinero no es suficiente. Y nosotros vamos diciendo, todos nosotros, y nosotras vamos diciendo que va yo a la pública, si me va a tocar dentro de 2 meses, para eso me voy al privado, me lo pago y me lo cubre.
Para eso me voy al privado, me lo pago y me lo cubre. Con lo cual es más eficaz el privado. Falso. Y pero por eso el tema de lo privado lo que genera es que no existe un derecho universal de sanidad, porque lo paga el que tiene, y el que no tiene no puede acceder a esa sanidad. Lo que pasa es que vamos entrando en una conciencia de yo me voy buscando la vida cada vez más individualista, y en el que los servicios públicos cada vez están más en desuso, cada vez los descalificamos más y no los queremos financiar, que es lo peor, que no queremos financiar con nuestros impuestos los servicios públicos. Vale, aquí tenemos otra pregunta más, creo que para sintetizar, para no acaparar todo. Nada, en primer lugar, gracias Fátima, Susi y la escuela por la charla. La verdad que ha sido muy interesante, y aquí hemos confrontado algunos aspectos que nos has transmitido con la realidad vivida en el día a día. Yo quería resaltar lo del bien común, que tú lo planteas desde el comienzo de la misma, y el tema de la denuncia, el delegar como cosa fundamental, que puede ser todo el tema del cuidado de los mayores en empresas privadas, y sabiendo exactamente que no existe una preocupación primordial por el cuidado y la mejora de las condiciones de vida, sino al contrario, ¿no?, del beneficio que supone para empresas que encima están metidas ellas mismas dentro de lo que son las entidades públicas, como puede ser Aeromédica, como puede ser CLESE, como pueden ser otras, ¿no? Y que se les ha dejado, pues, en manos de ellos el cuidado de nuestros mayores y las personas con discapacidad. Y después también quería valorarte el tema de que sí es importante el tema del protagonismo y la transformación en la medida en que nos involucramos, ¿no? Que no dejamos que los demás no lo hagan, sino que también demandamos y denunciamos lo que veamos injusto, y que participemos en plataformas que realmente reivindiquen eso, tanto por el tema de los mayores, como puede ser la sanidad, como puede ser todo el tema de la participación social en los barrios, en colectivos, asociaciones. Entonces yo creo que ahí es fundamental para el tema de crear y retomar el tema de que no pienso solamente en lo que me puedo beneficiar yo, sino en lo que nos beneficiamos la comunidad. Me parece que por ahí deberían de ir las políticas sociales, ¿no? Gracias. Estamos de acuerdo. La cuestión del bien común, que nosotros lo llamamos bien común, y toda esta serie de ideas nuevas, el bienestar común, la creación de comunidad, la creación de redes, la preocupación por las personas de nuestro entorno, la ocupación en esas personas, la familia humana, la necesidad de recuperar la idea de que somos una única comunidad, y que por lo tanto lo que le pasa a la persona que está a mi lado es también me afecta a mí, y si la persona no puede, no es cuestión de que yo me ocupe de la persona, pero sí que a lo mejor reivindique lo que esa persona necesita, ¿no? Y lo de la privatización es lo mismo de siempre, es de las cosas que plantea Fernando Fantova, de la necesidad de la transformación de la sanidad. En ese tipo de casos, sobre todo, el tema de la cronificación, de la medicalización, que tiene que haber un cambio para que realmente los cuidados sean el centro, y que no suceda lo que sucede ahora mismo, que es la privatización de todo lo que es la sociedad del cuidado, sino de que haya una preocupación por el cuidado de todas las personas, y el Estado y la sociedad sean quienes nos lo garanticen de la forma adecuada. Pero vamos, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ir concluyendo para respetar los horarios. Una vez más les damos las gracias a Fátima, su aportación, y a todos ustedes por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Le doy la palabra a Cristina, a la jefa, que nos tiene que dar algunas indicaciones. Bueno, pues de nuevo, ya lo ha dicho Susi, agradecerle a Fátima pues todo ese esfuerzo que ha hecho por presentarnos este tema. La verdad es que pues muy pedagógicamente, porque lo ha ido desgranando poco a poco, y además nos ha marcado deberes, esos deberes de seguir reflexionando, de seguir impulsando donde estemos, ¿no? Para que seguir participando. Yo creo que enlaza también con la primera ponencia, ¿no?, que tuvimos al comienzo del curso. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, y gracias también a Susi, ¿no?, por este servicio que nos ha prestado. Simplemente recordarles, bueno, como es la primera vez
que se conectan desde el Ateneo de Vecindario, saben que desde La Vega siempre se han conectado como grupo, ¿vale? Pero luego hay muchas personas que se conectan individualmente desde su casa. Pero en esta sesión comienza a conectarse también como grupo desde el Ateneo, ¿vale? Desde el Ateneo de Vecindario. Están pidiendo la mano, entonces vamos a dejarle, aunque está afuera, un momentito. Buenas noches, soy Félix. Estamos hoy aquí 4 compañeros. Aquí en la zona coinciden muchas actividades, ¿no? de tipo parroquial y de programación. La charla de hoy tenía 2 cositas que decir, destacar. El tema que hablaba ella de la conciencia, de crear conciencia en la gente, porque los derechos, tenemos derechos y parece que el derecho es algo que ya no está de por sí, y que para ello anteriormente ha habido pues una lucha y una serie que viene de atrás, ¿no? Que se ha luchado para conseguirlo. Y a veces puedes traer consigo que la clase social o la masa social pues se adormezca con las políticas mismas de los políticos. Por eso es importante esto que resaltabas antes, ¿no? De la conciencia de un derecho que se consigue gracias a la lucha y al trabajo, ¿no? Yo destacar eso y que tiene que estar siempre presente. Y después que también a veces las políticas sociales creo que intentan también buscar la paz social. No sé si también hay un interés ahí. Y los políticos también, con todas estas cuestiones, también intentan pues sumarse votos para ellos mantenerse en el poder y no ir a lo que hablamos por aquí, de inversión, de desarrollo humano, de algo que es más humano y más natural, de la naturaleza. Muchas gracias, Félix. Y bueno, saludos a esas personas que están ahí. Pues nada, recordarles la próxima sesión, que será el 19 de diciembre, ¿vale? A las 7:30, como siempre. El título va a ser Las Palmas de Gran Canaria, más que bien, hacia un modelo de ciudad saludable. La ponente será Carolina Daria, la alcaldesa. Y después, cuando termine, intentaremos terminar un poquito antes, porque vamos a tener la actuación de un grupo musical que ha venido en otras ocasiones, los que ya llevan tiempo, Teobaldo Power. Ese grupo musical pues estará al final y tendremos también un pequeño brindis navideño, ¿no? Ya a esa altura. Ya por último, pues bueno, eso, darle las gracias nuevamente por la asistencia. Siempre decimos que sin ustedes esto no tiene sentido, y darles las gracias también a todas las personas que se han conectado. Yo le voy a dar brevemente a Isabel porque quería decir un aviso. Ya hay muchos centros que están pidiendo hora y demás, y ha tenido muy buena acogida. Y el día 20, al día siguiente, el 18 es martes, pues el día 20 vamos a tener un acto de Navidad aquí, que le hemos llamado pues así como Palabras y Música, y cuyo eje organizador va a ser la paz. O sea, la primera expresión que nos encontramos en el Evangelio de Lucas es paz a los hombres, gloria a Dios, y paz a las personas, a todas las personas a quien Dios ama, ¿no? Entonces nosotros queremos agarrar fuerte la idea de la paz ese día y recordar que ese es el mensaje de la Navidad. No es niñitos, ni ñoñerías, ni regalitos. Es compartir el mayor tesoro que tenemos los seres humanos, que es la paz. Están todos invitados, todos y todas, en nombre de la Casa de la Iglesia, y felices de poder estar aquí.